La vez pasada, bueno, ahora me enteré que tengo un canal nuevo de YouTube en Clínica Médica. Se llama UP, algo por el estilo, UP Alumnos creo. Bueno, y la vez pasada viste y tenía 800 vistas por ahí, o sea que podemos monetizar ya. Ya podemos monetizar. Solamente que no sé quién es el administrador, ¿verdad? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguien no entendió absolutamente nada? Bueno, aparentemente todos entendieron, ¿verdad? Ah, el intervalo eléctrico, ¿verdad? ¿O de qué? ¿Qué? ¿Repetimos? ¿Qué quiere decir? Ah, los 3 puntos. Esto, ¿por qué produce o qué consecuencias tiene? Bueno, disminución de la conducción auriculoventricular es justamente reducción de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esto es muy importante que entiendan lo que produce y en qué situaciones nos van a usar, ¿verdad? En qué situaciones nos van a usar cuando hay un bloqueo, cuando acá se bloquea, ¿verdad? A eso llamamos bloqueo de primer, segundo y tercer grado, que seguramente van a dar en fisiopatología. Y el año que viene también, ¿verdad? Entonces yo le doy más o menos un contexto básico para que ustedes entiendan en qué situaciones no van a usar o va a estar contraindicado, ¿verdad? Y en qué van a usar en frecuencias cardíacas altas. ¿Por qué? Porque en las frecuencias cardíacas altas esto pasa muy rápido, ¿verdad? Hay mucha conexión acá, a alta velocidad pasa, entonces yo freno esto, freno la conducción AB. Al frenar la conducción AB, freno la frecuencia cardíaca. Y de ese modo es un cronotrópico negativo, ¿verdad? Un cronotrópico negativo. O sea, ustedes ya tienen que aprender que cronotropismo es frecuencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, aumento del PR, que PR es intervalo PR. Si nosotros acercamos esto, vamos a estar acelerando la conducción eléctrica. Entonces, al alargar, se enlentece, ¿verdad? Entonces, otra propiedad por el cual él frena la frecuencia. Y por último, el periodo refractario del potencial de acción eléctrico, que seguramente dieron en biofísica, ¿verdad? Que entrada de sodio, elevación rápida del potencial y luego empieza a caer lentamente. Bueno, esa onda, entrada de sodio masiva acá, hace un pico y luego empieza a caer. Esta curvatura del potencial de acción lo que va a hacer es que se vuelva más amplia. Entonces, al ampliar el potencial de acción, enlentece la conducción eléctrica. Entonces, tenemos 3 puntos críticos a nivel del potencial y de la conducción eléctrica para que este fármaco produzca cronotropismo, ¿verdad? Negativo. Cronotropismo negativo. Bueno, efectos antihipertensivos. ¿Se recuerdan del escalón del tratamiento de la hipertensión arterial? Había unos pasos que íbamos a dar. ¿Cuál era el primer paso? Primer paso farmacológico, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo diagnosticaba, verdad? Tiene acá la compañera, le medimos la presión, tiene 140/90. Bueno, sospechamos ya que un pico hipertensivo aislado, viene mañana otra vez, 2 veces ya, también 140/90, entonces declaramos a la paciente hipertensa. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el estilo de vida, ¿verdad? O sea, no cambiarle, sino que ella cambie su estilo de vida. Y iniciamos un fármaco. ¿Cuál era el primer paso? IECA o ARA, dependiendo del paciente, ¿verdad? Recuerden bien que no puede ser IARA, ¿verdad? Esto no, es ARA. O ARA, uno de los dos. Van a elegir cuál encaja mejor. ¿Cuál siempre es la primera opción? IECA.
a no ser que venga la tos o alguna complicación como angioedema, hiperpotasemia y demás cosas. Bueno, el paso 2 no es este en el contexto antihipertensivo, son los calcio antagonistas que vamos a dar dentro de poco. Y el paso 3 están estos señores que llamamos beta bloqueantes. Entonces, esto está en el paso 3, está lejos todavía del primer paso, ¿verdad? Bueno, no disminuye la presión arterial si esta se encuentra normal, dice. O sea, si el paciente está normotenso, no le va a caer la presión, ¿verdad? Sin embargo, sí la disminuyen en personas hipertensas. O sea, nuestra paciente de 140-90 sí le va a bajar la presión. Principalmente si hay circulación de catecolamina en esta persona, ¿verdad? Tiene mucha circulación adrenérgica. Ahí funcionan mucho mejor, ¿verdad? También disminuye la liberación de renina y ustedes saben que ese era el mecanismo número 3 de la hipertensión arterial, ¿verdad? Primero era mácula densa, segundo era yuxtaglomerular y tercero adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Bueno, principalmente por estos receptores beta 1, ¿verdad? Tanto selectivos como no selectivos bloquean beta 1, o sea, necesariamente esto se va a bloquear, ¿verdad? Bueno, los efectos antihipertensivos son disminución del gasto cardíaco, se recuerdan que es un inotrópico negativo, va a disminuir la contractibilidad, ¿verdad? Y disminuyen la secreción de renina, o sea, hay dos principales efectos antihipertensivos: disminución del gasto cardíaco y disminución de renina. También disminuye la secreción de noradrenalina, ¿verdad? Que es un potente vasoconstrictor periférico, a diferencia de la adrenalina, que es un vasoconstrictor periférico y también es un inotrópico negativo. O sea, inotrópico positivo sería la adrenalina, ¿verdad? Bueno, otros mecanismos de disminución de la tensión arterial. Hay algunos que traen este accesorio. Por ejemplo, producción de óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico es un vasodilatador local del endotelio, ¿verdad? Hay ciertos beta bloqueantes que liberan o estimulan la liberación de óxido nítrico. No todos, algunos, ¿verdad? También activación de los receptores beta 2, ¿verdad? Que producen vasodilatación. Bloqueo, algunos, aparte de ser beta, son alfa bloqueantes, ¿verdad? ¿Qué producimos con el alfa bloqueo? Vasodilatación, ¿verdad? Por ejemplo, el carvedilol es un alfa bloqueante también, ¿verdad? También algunos implica la penetración de calcio, en este caso a nivel de músculo liso vascular y cardíaco, porque los dos utilizan calcio, ¿verdad? Y algunos apertura de canales de potasio, ¿verdad? También, y el efecto antioxidante que muchos beta bloqueantes tienen, ¿verdad? Principalmente los de tercera generación tienen estos efectos adherentes o adhesivos, ¿verdad? Bueno, ¿qué puede provocar a nivel respiratorio los beta bloqueantes? Bueno, ustedes saben que puede provocar broncoespasmo. ¿Qué es broncoespasmo? Cierran la luz bronquial. Eso es un efecto inherente, quiere decir que no se puede despegar de los beta 2 selectivos. O sea, llamamos comúnmente no cardioselectivo, ¿verdad? Bloquean tanto el beta 1 como el beta 2, ¿verdad? Tenemos de primera generación y de tercera generación. Hay dos grupos no selectivos, ¿verdad? Bueno, entonces producen broncoespasmo o broncoconstricción, es la misma cosa, y está contraindicado en pacientes con asma y con EPOC o DPOC, ¿verdad? Bueno, prácticamente tienen distintos mecanismos de generación, pero tienen algo en común, que es el broncoespasmo, ¿verdad? Y también el mismo efecto a nivel uterino. ¿Qué era que producía a nivel uterino? Producía relajación uterina, ¿verdad? Relajación. Entonces, si hay atonía, por ejemplo. ¿Qué es atonía? El útero no funciona bien, no se contrae. Esto no le va a venir bien. Sin embargo, si hay aumento precoz de contracciones,
uterina y riesgo de parto prematuro o aborto, ¿verdad? Esto sería una indicación correcta, ¿verdad? Bueno, les cuento un caso. Esto es muy importante que sepan. Pasó aproximadamente hace 4 o 5 años en la urgencia del hospital, ¿verdad? Bueno, estaba una médica de guardia, no recuerdo bien su nombre, porque esto está siendo grabado, ¿verdad? Estaba de guardia, viene una paciente asmática de 36 años, ¿verdad? En crisis asmática, ¿verdad? ¿Qué es crisis asmática? Exacerbación o empeoramiento de todos los síntomas respiratorios. Estaba taquipneica, cianótica y a la par estaba hipertensa. Tenía más o menos 200, 120 de presión y la médica se preocupa más por la presión que por el broncoespasmo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a hacerle un beta bloqueante, ¿verdad? Vamos a hacerle un beta bloqueante y usted acá nos dice que está contraindicado en asma, ¿verdad? Le hizo el beta bloqueante endovenoso que enseguida vamos a ver, potente, rápido, efectivo para el control de la presión arterial, pero es un potente broncoespástico. Entonces la paciente empeora, ¿verdad? Se vuelve cianótica, disminución de la frecuencia cardíaca, paro respiratorio, paro cardíaco, ¿verdad? Se procede a intubación, a reanimación avanzada, ¿verdad? Y la paciente muere, ¿verdad? Se preguntarán por qué murió, ¿verdad? Y fue por un error terapéutico. Fue por un error terapéutico. O sea, estos fármacos no perdonan si se utilizan mal. La idea es que ustedes aprendan, ¿verdad?, a utilizar bien y a salvar vidas, ¿verdad? Porque recuerden que esto puede llevar al extremo, que es la muerte, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante es recordar este caso clínico, ¿verdad?, y nunca utilizar en broncoespasmo o en sospecha de broncoespasmo. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿qué pasa si la paciente es asmática, pero no viene en crisis asmática? ¿Utilizaríamos igual o no? Nunca, porque igual despierta el asma, ¿verdad? Es un agente broncoespástico, o sea, va a estimular el asma y puede desencadenar una crisis asmática. Entonces, en pacientes asmáticos controlados o no controlados, no se usa, no se utiliza, no se indica. ¿Entienden? Acuérdense siempre de eso. Entonces, señora, usted es asmática, ¿cuánto tiempo tarda esa pregunta? Y bueno, y tarda 3 segundos. No soy asmática, entonces pueden usar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que el fármaco endovenoso, que para crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, es no cardioselectivo. Entonces, lastimosamente puede pagar este alto precio, ¿verdad? Bueno, a nivel metabólico, y este suele ser una pregunta, Takahiro. ¿Qué? Muy bien, en este caso es el labetalol. El del que estoy hablando es labetalol. La mayoría de los fármacos no vienen en fórmulas endovenosas. El único que viene es el labetalol, ¿no? E nessa situação não tem como fazer o antagonista? Não dá tempo? Un antagonista por vía oral podés usar, pero va a tardar tiempo. Va a demorar por el efecto, se recuerda en primer paso, absorción, distribución. Mientras tanto, tu cerebro ya explotó, ¿verdad? Entonces, en esos casos, depende mucho. Muy bien. Bueno, este suele ser una pregunta de examen de competencia, con harem y reválida. Esta diapositiva, ¿verdad? Así que es importante que sepan para el futuro y para el presente, para el examen de farmacología, ¿verdad? ¿Qué hacen los beta bloqueantes a nivel metabólico? Muchas veces el cerebro dice, estos son fármacos cardiovasculares, entonces no tiene implicancia sobre el sistema metabólico. Sin embargo, sí. ¿Qué hacen a nivel metabólico? Interfieren en el efecto contrarregulador de la hipoglicemia. Por eso están contraindicados en los pacientes diabéticos mal controlados. ¿Por qué? Porque los diabéticos, principalmente insulino dependientes, ¿qué significa insulino dependiente? Que necesita insulina análoga, o sea, en fármaco. Ustedes saben que la insulina análoga produce hipoglicemia.
¿Qué pasa si ustedes hacen hipoglicemia ahora? ¿Cuál sería la manifestación clínica? ¿Cómo le verían a la paciente? Muy bien, sudoración, empieza a sudorar, ¿verdad? ¿Qué más? Palidez, temblor, mareo, visión borrosa. Después se duerme. Son signos de hipoglicemia. Todos esos síntomas que mencionaste son por factores adrenérgicos. Es porque su sistema adrenérgico le está alarmando al sistema y le dice, mira que está hipoglicemiando. ¿Qué pasa si usamos beta bloqueante? Eso no va a pasar. O sea, el sistema no se va a activar, no va a haber mareo, visión borrosa, sudoresis, nada. Simplemente el paciente va a hipoglicemiar y va a entrar en coma y ni siquiera nos dimos cuenta. Entonces, se anula la respuesta de alarma a la hipoglicemia, ¿entienden? Porque es peligroso los beta bloqueantes en pacientes diabéticos, insulino dependientes, ¿no? Insulino dependientes. ¿Es frecuente la hipoglicemia en pacientes? Es muy frecuente, ¿no? O sea, hay que tener cuidado siempre en indicar en pacientes diabéticos. No por la diabetes, sino por los fármacos antidiabéticos, ¿no? Bueno, los antagonistas no selectivos, ¿quiénes serían los no selectivos? Los no cardioselectivos que bloquean beta 1 y beta 2. ¿Qué hacen esto? Disminuyen el HDL, que es el High Density Lipoprotein, y elevan el LDL colesterol, que es el Low, que es de baja densidad, Density Lipoprotein, ¿verdad? Y también elevan los triglicéridos. ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué ustedes opinan? ¿Es bueno o es malo? Es malo. Es malo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? O sea, eso no quiere decir que está contraindicado, sino significa que hay que monitorizar el perfil lipídico constantemente en un paciente tratado con estos fármacos no selectivos. ¿Por qué es malo? ¿Qué ustedes opinan acá del sector derecho? ¿Qué hace el High Density? El HDL, ¿cuál es su función? Muy bien, remover las placas ateroscleróticas, ¿no? Es un antiinflamatorio endotelial, ¿verdad? Remueve grasa hacia el hígado para su metabolismo y depósito, o sea, es muy bueno el HDL, en este caso baja. ¿Y el LDL qué hace? Deposita generalmente colesterol en los vasos sanguíneos y genera aterosclerosis, ¿no? Entonces, esto va a generar un proceso aterosclerótico, mayor riesgo de isquemia, mayor riesgo de infarto. Así que no es tan bueno este sector, principalmente si bloqueamos el beta 2 adrenérgico, ¿verdad? No le va a venir bien los no cardioselectivos. Sin embargo, dice que los beta 1 selectivos como metoprolol, ¿verdad? Acebutolol, bisoprolol, ¿verdad? Atenolol, dice que mejoran el perfil lipídico. O sea, va a disminuir generalmente los colesteroles y los triglicéridos. ¿Qué les parece más grave? ¿La hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia? Bueno, colesterolemia parece que ganó y tienen razón. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de isquemia, aumenta el riesgo de infarto. Sin embargo, el triglicérido lo que ocurre es que generalmente aumenta el riesgo de pancreatitis dislipidémica, ¿verdad? Bueno, anulan, de hecho que la pancreatitis tampoco es muy beneficiosa, ¿verdad? Una enfermedad altamente mortal, ¿verdad? Pero anulan el efecto hipopotasémico de los adrenérgicos también, eso sería otro efecto, y suprimen el temblor de las catecolaminas. Muchas veces cuando uno está nervioso, cuando tiene una descarga adrenérgica grande, ¿verdad? Por ejemplo, se prepararon para un examen escrito, yo le digo, miren que va a ser oral, ¿verdad? Entonces van a empezar a temblar ahí por la descarga adrenérgica, ¿verdad? Entonces, ese cambio abrupto, agudo, puede generar una descarga rápida de adrenalina y puede tener temblores.
que también forma parte del temblor esencial. Entonces, esto generalmente suprime eso. Bueno, acá tenemos el ejemplo a nivel del propanolol, por ejemplo, que sabemos que un no cardioselectivo beta 1, beta 2 bloqueante puede estimular broncoespasmo y empeorar la situación clínica de un paciente asmático o EPOC. Bueno, también lo que es antagonismo beta 2 produce vasoconstricción refleja, retención de sodio aumentada y con respecto a la fuerza cardíaca disminuye. Sabemos que un cardiotónico negativo o inotrópico negativo y disminuye por lo tanto el gasto cardíaco entrando en periodo de somnolencia cardíaca. Le hace dormir al corazón, ¿verdad? Entonces, en cuadros que son más, digamos, cardio selectivo o queremos solamente ejercer un efecto cardíaco, podemos recurrir a los que son nada más y nada menos que selectivos: acebutolol, atenolol y metoprolol, que son netamente cardiovasculares. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas? Muy importante que sepan esto. O sea, muy importante significa que muy probablemente caiga en el examen, ¿verdad? Cuidado, Takahiro, con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos adversos de todos los beta bloqueantes, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca congestiva. Puede estimular una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Congestiva, puede encharcar el sistema, principalmente con la insuficiencia de bajo gasto, ¿verdad? Bradicardia, totalmente contraindicado, es un efecto adverso. Frecuencias cardíacas menos de 60. Ya dijimos y explicamos el bloqueo AB. ¿Dónde se ve el bloqueo AB? Se ve en el intervalo PR. Por lo tanto, el intervalo va a estar muy largo, ¿verdad? Y si le damos un beta bloqueante, sabemos que esto alarga más, ¿verdad? Bueno, precaución en todos los medicamentos que prolonguen la conducción AB, ¿verdad? Y la conducción AB, ¿dónde se refleja en el electrocardiograma? Repito, intervalo PR. Ustedes ven la función AB a través del intervalo PR. Bueno, puede empeorar la enfermedad cardiovascular periférica, o sea, vascular periférica produciendo vasoconstricción. Sabemos que la enfermedad vascular periférica son enfermedades obstructivas de las arterias. O sea, tienen una placa o tienen un vasoespasmo o tienen una esclerosis y eso empeora, ¿verdad? Y puede agravar también la angina de pecho tras la interrupción repentina. ¿Por qué? Porque producen un efecto rebote. Entonces hay que aclararle al paciente que en ningún momento se le ocurra suspender su tratamiento, porque va a haber generalmente todos los efectos exacerbados. Va a haber taquicardia, va a haber hipertensión, ¿verdad? Va a haber vasoespasmo. Entonces puede empeorar la angina. ¿Y qué es angina? ¿Dolor? Dolor de pecho. ¿Por qué causa? Generalmente la angina de pecho es un dolor precordial por isquemia relativa, o sea que hay vasoespasmo coronario, ¿no? O disminución de riego coronario. Todo lleva a la falta de perfusión cardíaca, ¿verdad? Eso es angina. No llega a ser tan grave a ser un infarto, por eso es angina. Si eso se ocluye totalmente y hay una falta de perfusión distal, le llamaremos infarto agudo de miocardio. Entonces, la angina entonces es un dolor de pecho por isquemia relativa, por hipoxia relativa, ¿verdad? Bueno, también dijimos a nivel del efecto broncopulmonar, produce broncoespasmo, principalmente los beta 2, los bloqueantes beta 2, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central, esto es muy importante, produce cansancio, fatiga mental, ¿verdad? Produce trastornos del sueño, generalmente produce insomnio y estimula la depresión.
Así que hay que vigilar el estado psiquiátrico de nuestros pacientes, detectar posibles casos de depresión, y si tiene depresión, por supuesto no le vamos a dar un beta bloqueante, ¿verdad? Entonces, y acá vemos también una situación importante. Puede provocar en el hombre disfunción sexual eréctil, ¿verdad? Vemos ahí, están aparentemente distanciados, ¿verdad? Bueno, metabolismo. Disminuye la respuesta a la hipoglicemia, que dijimos que esto es una respuesta adrenérgica de emergencia. En caso de hipoglicemia se activa el sistema adrenérgico. Si lo bloqueamos, no van a tener una alerta, ¿verdad? Y el paciente va a entrar en coma directamente, ¿verdad? Bueno, interacciones. Tiene interacciones, pero son muy pocas. La colestiramina es una resina de intercambio que generalmente es de colesterol, que lo hace al inhibir la absorción de ácidos biliares. Entonces elimina ácidos biliares por heces. Si le dan este fármaco puede disminuir su absorción, pero actualmente la colestiramina prácticamente no se usa. Rifampicina, más adelante vamos a ver que es un antibiótico bastante de espectro alto que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? O sea, si tiene tuberculosis y si recibe rifampicina, puede aumentar su metabolismo de eliminación, o sea, no van a ser muy efectivos. También el fenobarbital, que es un barbitúrico, que se usa más bien como anticonvulsivante. Estos dos pueden aumentar su metabolismo. La cimetidina, familiar de la ranitidina, y la famotidina, que son protectores gástricos. La hidralacina, que es un diurético, puede aumentar su biodisponibilidad y puede aumentar su efecto al aumentar la biodisponibilidad. O sea, son más potentes en relación con cime e hidralacina, ¿verdad? Bueno, y la farmacodinamia a nivel de receptores, por supuesto, se va a potenciar si empezamos a sumar, ¿verdad? ¿Se recuerdan que esto se sumaba? Si agregamos un calcio antagonista, va a aumentar el potencial antihipertensivo o hipotensor de los fármacos. Esa es la idea. Hasta que controlemos la presión arterial y sea menor a 120/80 si no es diabético. Si es diabético, menos de 130/90 es nuestro objetivo, ¿verdad? Bueno, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, pueden disminuir su efecto antihipertensivo también, porque se contraponen. Generalmente los beta bloqueantes y los AINES, los IECA, disminuyen, o sea, aumentan las prostaglandinas a nivel renal y esto disminuyen, entonces pueden contrarrestarse, tienen efectos contrarios. Bueno, indicaciones terapéuticas. Ya vimos efectos adversos, muy importante esa diapositiva. Ya vimos contraindicaciones, interacciones y ahora indicaciones. Hipertensión arterial está en el tercer punto. En arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? ¿Qué tiene que tener para que yo le indique un beta bloqueante? Las arritmias se clasifican en taquiarritmias y bradiarritmias. ¿En cuál le darían? Taquiarritmias. Fíjense que ahí dice arritmia nomás. O sea, ¿cuál podría ser un ejemplo? Podría ser una taquicardia paroxística supraventricular, ¿verdad? Podría ser una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, ¿verdad? Podría ser una taquicardia sinusal, ¿por qué no? Son ejemplos de taquiarritmias, ¿verdad? Son ejemplos de taquiarritmias. Acuérdense, arritmias supraventriculares. ¿Qué significa eso? Arritmias auriculares. No se recomienda para arritmias ventriculares. No funcionan, no es recomendable, porque las arritmias ventriculares son mortales. Así que estos fármacos no pueden hacer un milagro tan grande, ¿verdad? Bueno, en el infarto agudo de miocardio, que ustedes ven acá un electrocardiograma. Bueno, ahí está la onda P, se ve muy bien. El intervalo PR, QR y la S
está elevada, ¿verdad? Tipo un arco. Esto se llama supradesnivel del segmento ST, que es compatible con un infarto de miocardio. Si algún día ven esta imagen en un electro, muy mala señal, ¿verdad? Muy mal pronóstico, ¿verdad? ¿Qué hace en el infarto de miocardio? Reduce el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque disminuye el inotropismo y el cronotropismo. De ese modo, desaceleramos el corazón y desaceleramos el motor. Por lo tanto, el consumo de combustible baja, ¿verdad? Bueno, también es un antiarrítmico que la próxima clase vamos a ver que es de clase 2. ¿Y qué es clase 2? Es la clasificación de Baumann-Williams, que vamos a aprender la próxima clase. Disminuye el flujo de calcio y disminuye el flujo de AMP cíclico, ¿verdad? Entonces tiene varios efectos en el infarto de miocardio positivos. Teniendo estos conceptos, ustedes saben que las guías recomiendan que desde el momento agudo que detectan ustedes mediante un electro y clínica, se tiene que indicar un beta bloqueante. Es una clasificación 1B, ¿verdad? Bueno, también para la miocardiopatía hipertrófica, ¿qué entienden por esta enfermedad? Miocardiopatía hipertrófica. Todo lo que es cardiopatía generalmente son enfermedades cardíacas intrínsecas. ¿Qué significa intrínseca? Que vienen ya hereditarias. Uno ya nace con eso. No es que se formó después. La miocardiopatía, porque está la cardiopatía. ¿Y qué es cardiopatía? Una enfermedad cardíaca. Sin embargo, miocardio es enfermedad cardíaca de la parte muscular, ¿no? Porque tenemos pericardio, miocardio y endocardio. Esta parte es del mío, ¿verdad? De la parte intermedia. Porque tenemos también lo que se llama cardiopatía, por ejemplo, hipertensiva, que es una enfermedad cardíaca por hipertensión, ¿verdad? Sin embargo, acá dice miocardiopatía, una enfermedad hereditaria. Algo se lesionó cromosómicamente que haga que el corazón crezca. Y crezca muchísimo, o sea, un corazón hipertrófico, un corazón musculoso. Estos son los que generalmente tienen muerte súbita temprana, ¿verdad? Seguramente ya escucharon hablar, jugador de fútbol, 20, 25 años, se cae y fallece en el campo de juego, ¿verdad? Miocardiopatía hipertrófica. Por eso es importante los controles antes de hacer actividades físicas, ¿verdad? Que se solicita ahora, después de varias muertes súbitas, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ser jugadores, le piden un chequeo médico que incluye electrocardiograma. Y ahí ustedes deben detectar esta enfermedad. Bueno, aneurisma disecante de aorta también. Aneurisma, dice, aneurisma es dilatación irregular, crece la aorta, y disecante es que diseca, va disecando las paredes. ¿Por qué se usa el aneurisma disecante? Porque cualquier hipertensión va a generar más disección. Entonces lo que hacemos es bajar la presión y bajar el esfuerzo cardíaco. Bueno, también se indica en la insuficiencia cardíaca crónica y nos dice que disminuye el efecto de las catecolaminas, y esto es muy importante de entender. ¿Se recuerdan de la hipotensión? Pusimos un ejemplo de un shock. Lo mismo ocurre en la insuficiencia cardíaca. Baja la presión de perfusión renal, y ¿quién activa la alarma? El riñón. El riñón dice: no tengo presión, no tengo volumen, dame más agua, dame más volumen porque me voy a morir, y activa una llave, un switch, que es el switch renina, angiotensina, aldosterona. Activa ese switch. Y también activa el sistema adrenérgico. Dos sistemas se activan que son totalmente perjudiciales, son dañinos para la insuficiencia cardíaca. Y es ahí donde ustedes saben, estudiaron, dominan eso y van a indicar un IECA y un beta bloqueante, ¿verdad?
Bueno, aplicar en dosis creciente hasta lograr el efecto. Iniciamos dosis baja, es una regla para los beta bloqueantes. Iniciamos a dosis baja y vamos subiendo la dosis hasta llegar al pico máximo. Bueno, otros usos, no solamente usamos para hipertensión, no solamente usamos para infarto agudo de miocardio y no solamente usamos para insuficiencia cardíaca, que esas son sus principales indicaciones. También se usa para el glaucoma de ángulo abierto. ¿Y qué es esa enfermedad? Es una enfermedad que produce hipertensión intraocular. La presión intraocular aumenta por un fallo en el drenaje del humor acuoso. ¿Se recuerdan histología, verdad? El humor acuoso generalmente se drena en un ángulo que se forma entre la iris y la córnea, que se llama ángulo iridocorneal, ¿verdad? En este caso permanece abierto, por eso se llama de ángulo abierto, que es el 90% de los glaucomas. El 10% lastimosamente se llama de ángulo cerrado, y ahí sí estamos en problemas, ¿verdad? Ese sí ya requiere cirugía y demás cosas invasivas. Esto sí se puede tratar farmacológicamente con gotas oftálmicas que van en el ojo, que son generalmente timolol, ¿verdad? Timolol. ¿Y qué puede pasar si no trato el glaucoma? Puede subir tanta la presión que puede despegar la retina y ocurre el famoso desprendimiento de retina. Y su visión se fue, quedaron ciegos. Entonces es muy importante el control de esta enfermedad. No solamente el control, sino la detección. Bueno, ¿cómo funciona? Disminuye el humor acuoso. Disminuye el humor acuoso y disminuye la hipertensión intraocular. Bueno, también el propanolol y nada más que el propanolol. Puede usarse también algunos como el atenolol, por ejemplo, pero el mejor para esto es el propanolol. Para el hipertiroidismo. Entiéndase, hipertiroidismo, aumento de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas en exceso producen taquicardia. Produce taquicardia patológica, ¿verdad? Entonces estos fármacos ayudan a bajar la frecuencia y paralelamente solamente el propanolol impide la conversión de T4 en T3, de tetraiodotironina a triiodotironina, que es la que generalmente utiliza más las células. Entonces, si tenemos más T4 no hay mucho problema, pero el T3 es el que crea problemas, ¿sí? A nivel metabólico. Entonces, en el hipertiroidismo, muy importante, elegimos el fármaco más primitivo que se llama propanolol. Y si le damos un nebivolol, ¿no va a ser lo mismo? No va a ser lo mismo. Solamente este fármaco tiene ese efecto sobre las hormonas tiroideas. Bueno, también se usa para profilaxis de migraña. ¿Y qué significa profilaxis? Profilaxis es una terapéutica para evitar la migraña, no para tratarla. O sea, van a consumir un beta bloqueante como propanolol justamente para evitar la aparición de migraña. ¿Y qué es migraña? O jaqueca. O enxaqueca se dice en portugués, ¿verdad? ¿Verdad que se dice así? ¿Alguien tiene migraña acá? Hay mucha gente migrañosa, ¿verdad? Bueno, ¿saben? ¿Podrían describir su enfermedad? Un dolor intenso de cabeza, una cefalea intensa, y dice hemicraneana. O sea, la mitad de la cabeza va a doler, la otra mitad no, ¿verdad? Es de tipo pulsátil, ¿verdad? Y se acompaña con muchos síntomas neurovegetativos. El sistema vegetativo se activa, o sea, hay vómito, ¿verdad? Hay lagrimeo, hay hipersensibilidad al sonido, no pueden ver la luz, ¿verdad? Hay fotofobia. Entonces, todo ese conglomerado de síntomas impide que el paciente tenga una vida normal mientras tenga jaqueca. ¿Entienden? Eso obliga a que no vaya al trabajo, que no vaya a la facultad, ¿verdad? Que no vaya a la escuela, y limita totalmente su calidad de vida. Entonces, uno de los profilácticos, que son varios, es un beta bloqueante, ¿no? Esos síntomas ustedes tienen,
porque podría ser mal diagnosticado una jaqueca. El origen de esto es vascular. Hay una reacción vascular anómala, vasodilatación, se vasodilata masivamente los vasos cerebrales y empieza a latir la cabeza, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento? Porque esto no es el tratamiento, esto es profilaxis. ¿Cómo tratarían una migraña sabiendo su mecanismo de generación? Un vasoconstrictor, ¿verdad? ¿Y cuál es el vasoconstrictor que solemos utilizar? No tiene absolutamente nada que ver con nuestra clase, pero no le vendría mal una información adicional, ¿verdad? Bueno, salió hace poco la guía del tratamiento de la migraña y anteriormente se usaba lo que es ¿cómo se llama? La ergotamina, ¿verdad? El ergot. ¿Escuchaban hablar ya del ergocetamol, ergodolanet, todo lo que es ergo? Se usa mucho con dipirona, por ejemplo, para el tratamiento de la jaqueca, ¿verdad? Pero si no tienen jaqueca no va a funcionar la ergotamina. Hoy el tratamiento primario se llama triptanes o sumatriptán, ¿verdad? Que es un tratamiento endovenoso. Ese es de primera línea. Si no funciona, vamos al vasoconstrictor de tipo ergotamina. Eso vamos a hablar después ahora de la ergotamina. ¿Qué pasa si hay una intoxicación por ergotamina? Bueno, también profilaxis y ataque de pánico. Hay personas que tienen ataque de pánico, una descarga adrenérgica enorme, nerviosismo agudo, ¿verdad? Empieza a gritar, se estira el pelo, corre. Entonces podría controlar estos síntomas profilácticamente para disminuir la incidencia de ataques de pánico. Bueno, ya sabemos algunas aplicaciones. Acá nos dice hipertensión arterial. Sabemos todas las condiciones para administrar en hipertensión arterial. Glaucoma de ángulo abierto. Acuérdense que en el ángulo abierto nomás se usa, no se usa en el cerrado. No se puede usar en el cerrado. Eso es el viento. ¿O es una persona? ¿Se equivocó? Ah, salió. Eso no me vi venir. Bueno, en jaqueca o migraña, ¿usamos como tratamiento? No. Entonces, ¿para qué? Profilaxis, ¿verdad? Profilaxis. ¿Y qué es profilaxis? Es un fármaco que evita la aparición de la enfermedad. Evita o disminuye el número de veces que tiene una persona, ¿no? Muy bien, también se usa en la tirotoxicosis. ¿Y acaso no era el hipertiroidismo? Cuando hay un exceso, ¿verdad? Y una intoxicación por hormonas tiroideas, como fiebre, taquicardia extrema, ¿verdad? Hipertensión se llama tirotoxicosis. ¿Esto podría ser mortal? Sí, puede ser mortal, ¿verdad? Entonces usamos generalmente para la tirotoxicosis, para el control de la frecuencia cardíaca y la disminución de la conversión de T4 a T3. Acuérdense que es T4 a T3 y no T3 a T4. Grande cáscara de banana. Una gran cáscara de banana. Así que apréndanse bien eso. ¿Cómo se dice cáscara de banana en portugués? Una pegachiña. Una gran pegachiña. Bueno, profilaxis de arritmias post-infarto agudo de miocardio. Esto nos aclara por qué se usa en el infarto. Bueno, aparte de disminuir el consumo de oxígeno y controlar los efectos catecolaminérgicos, después de infartar un corazón, es como si fuera que se interrumpe la conducción eléctrica, ¿okay? No es que se interrumpe, sino que se altera. Los caminos por donde van el sistema eléctrico se cierra o se interrumpe por inflamación, por fibrosis, ¿verdad? Por coagulación, por necrosis coagulativa. Entonces el corazón automáticamente se vuelve arritmogénico y las personas tienen mayor riesgo de sufrir arritmias.
¿Ventriculares o supraventriculares? ¿Qué diferencia hay entre ventricular y supraventricular? El lugar supraventricular, aurículas. Ventricular está acá, en ambos ventrículos. ¿Cuál es más peligroso? Siempre le gana al ventricular, ¿verdad? Porque estos son los que se encargan de la sístole. Y si esto se vuelve, digamos, arrítmico, automáticamente, ¿quién paga el precio? La circulación sistémica y la sístole, ¿verdad? Bueno, también taquicardias supraventriculares, atiendan bien que dice supraventricular. Y también para el angor pectoris o dolor de pecho de origen isquémico, ¿verdad? También acá nos recomienda propanolol, nadolol y otros beta bloqueantes, ¿verdad? Bueno, tenemos los efectos adversos más frecuentes, hipotensión, principalmente en las primeras dosis, por eso se recomienda dosis baja. Dosis baja y creciente, ¿verdad? Bradicardia, por eso hay que mantener constantemente vigilado la frecuencia cardíaca y que no tenga síntomas, porque estos fármacos van a bajar la frecuencia, produce mucha fatiga, tanto muscular como mental, y también puede producir somnolencia o en algunos casos trastornos del sueño tipo insomnio, ¿verdad? Y también no se olviden de la depresión psiquiátrica, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cada uno. Antagonistas no selectivos de los receptores beta. Son los de primera generación, son los más antiguos y aparece el propanolol. Son no selectivos, por lo tanto va a bloquear beta 1 y beta 2 con igual afinidad, con igual adherencia, ¿verdad? No tienen actividad simpático-mimética intrínseca, ¿verdad? Eso vamos a ver enseguida qué significa. Y no bloquean a los receptores alfa, o sea, son netamente beta bloqueantes puros, no selectivos. Bueno, este fármaco es muy lipofílico. ¿Se recuerdan cuando dimos farmacocinética y dinámica? O dinamia. Que cuando eran lipofílicos se absorbían muy rápido, ¿verdad? Entonces estos fármacos se absorben rápido y casi por completo, ¿verdad? El único problema es que tiene un gran efecto primer paso, disminuyendo su biodisponibilidad del 100 al 25% aproximadamente. O sea, el 2/3 se metaboliza. Bueno, este fármaco rápidamente hace resistencia y necesita elevar la dosis a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Vida media corta, 4 horas aproximadamente, y unión proteica alta. ¿Para qué podemos usar? ¿Cuáles serían las indicaciones terapéuticas? Algunas. Hipertensión en primer lugar puede ser una opción económica, accesible. En la angina de pecho a dosis de 40 a 80 miligramos, ¿verdad? Porque podría disminuir el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Y su dosis máxima nos dice que es 320 miligramos día. Principalmente podríamos llegar a esta dosis en la tirotoxicosis, ¿verdad? Que sí nos importa bajar la frecuencia, ¿verdad? Bueno, también está indicado en las arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, considerar su efectividad. Vamos a ver cuando demos antiarrítmico que los únicos que se usan para arritmias ventriculares son la lidocaína y la amiodarona, ¿verdad? El resto todo es supraventricular. Bueno, las contracciones ventriculares prematuras, que se llaman extrasístoles, también podría beneficiarle al paciente. En el infarto agudo de miocardio, en el periodo agudo, ya se recomienda, ¿verdad? Como antiarrítmico y como disminución de la frecuencia cardíaca y del consumo de oxígeno, ¿verdad? Y el feocromocitoma, ¿qué es el feocromocitoma? Hace rato, creo que en la clase pasada hablamos del feocromocitoma, ¿o no? Feo es un tumor productor de adrenalina y noradrenalina que generalmente está en un 80%, dice, en la médula suprarrenal.
En un 10% puede estar en otros lugares, menos frecuente, ¿verdad? Entonces es una causa de hipertensión secundaria. Temblor esencial va vinculado con la descarga adrenérgica y también se usa para profilaxis de migraña perfectamente el propanolol, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos faltó acá? Nos faltó el hipertiroidismo. Se usa también en el hipertiroidismo, en la tirotoxicosis. No sé si está, no está. Agregaríamos eso, ¿verdad? Nadolol, otro fármaco no selectivo, beta 1, beta 2, sin actividad estabilizadora de membrana ni actividad simpático-mimética intrínseca. Esto es simpático-mimética intrínseca, dice. Cuando dice que tiene actividad simpático-mimética intrínseca es un efecto agonista-antagonista, digamos, ¿verdad? Cuando baja mucho la presión, él no ejerce efecto. Sin embargo, cuando sube, sí actúa, ¿verdad? Entonces usamos para también los efectos cardíacos, ¿verdad? Con reserva cardíaca baja. Los fármacos los corazones muy deteriorados. Bueno, vida media larga, a diferencia del otro que era 4 horas, este es más largo, 20 horas, son más hidrosolubles que el propanolol, por lo tanto, su absorción es un poco lenta. ¿Recuerdan eso? Bueno, su biodisponibilidad mejora 35% versus 25% propanolol. Metabolismo hepático escaso, sin embargo el otro era amplio. Y la eliminación no produce modificaciones y se eliminan por orina generalmente, ¿verdad? Bueno, el timolol, su presentación más famosa es por vía oftálmica, para el uso de hipertensión intraocular o glaucoma. Bueno, algo muy interesante, es un potente antagonista no selectivo beta 1 y beta 2, pero al venir de esta disposición oftálmica, muchas veces pensamos que solamente ejerce una acción oftálmica. Sin embargo, entra en el sistema y puede llegar a producir los efectos beta bloqueantes de cualquier fármaco. O sea, puede producir bradicardia, hipotensión y todo lo que produce un fármaco por vía oral. Así que cuidado con el timolol en pacientes con hipotensión o algo así, ¿sí? Tiene una indicación especial en el área de oftalmología. Ya dijimos que se usa para el glaucoma netamente de ángulo abierto, ¿verdad? Recuerden que el ángulo abierto es el irido corneal, y también para la hipertensión intraocular. Dice que tiene muy buena absorción digestiva, tiene un metabolismo hepático bastante importante, primer paso, y la vida media, igual que el propanolol, corta, 4 horas, ¿verdad? Bueno, tiene una presentación oftálmica muy buena. Esto es interesante, muy buena absorción en vía sistémica. O sea, que se coloquen en el ojo no significa que no va a llegar al sistema. Sí lo hace y puede generar los mismos efectos adversos que cualquier otro beta bloqueante. Pindolol, no muy utilizado el pindolol, ¿verdad? Nos dice que es un antagonista no selectivo y este sí posee una actividad simpático-mimética intrínseca. Significa que al bajar mucho la función cardíaca, él generalmente no sigue cumpliendo un efecto hipotensor o bradicárdico, sino se controla, ¿verdad? Un agonista parcial o agonista antagonista que controla la hipotensión, y en casos de hipertensión o circulación masiva de catecolamina, él hace un efecto leve. Está más reservado para la insuficiencia cardíaca grave, avanzada, baja fracción de eyección, corazones enormes, ¿verdad? Para eso estaría bien un fármaco con actividad simpático-mimética intrínseca. Bueno, también nos dice tiene actividad estabilizadora de membrana similar a un anestésico, por lo que funciona muy bien como también antiarrítmico, ¿verdad? Bueno, ahí dice, es un agonista parcial, por eso tiene actividad simpático-mimética intrínseca, ¿no? Por lo que estaría correctamente indicado en quién. Esto debería estar en rojo.
pacientes con reserva cardíaca muy disminuida, lo que dijimos, o tendencia a la bradicardia. Corazones deteriorados, infartados, dilatados, destruidos, pared fina, ¿no? Bueno, buena absorción vía oral, al igual que su biodisponibilidad. Tiene muy buena absorción, muy buena biodisponibilidad, vida media corta, 4 horas, y se elimina también por vía renal. Entonces, el pindolol tiene indicaciones muy precisas. Bueno, los antagonistas selectivos cambiamos y vamos a la segunda generación. Subimos el nivel. Esto solamente tiene un efecto beta 1, no beta 2. Aparece el metoprolol. Ya acá sube el precio, ¿eh? Acá tenemos ya más selectividad, precio más elevado, más inaccesible. Bueno, no posee actividad simpático-mimética intrínseca, o sea, no tiene un efecto agonista parcial, ni un efecto anestésico local. Bueno, el metoprolol, su biodisponibilidad es del 40%, mejora bastante la biodisponibilidad. La vida media sigue siendo baja, 3 a 4 horas, y existe preparados que prolongan su vida media, ¿verdad? Que se llama justamente deliberación prolongada, o viene metoprolol LP general, ¿verdad? Entonces puede administrarse cada 24 horas si tiene esta condición. Bueno, las aplicaciones son las mismas que las anteriores: hipertensión arterial primaria o esencial, ¿verdad? Taquicardia o taquiarritmias. Muy bien. La taquicardia es una arritmia. Sí, es una arritmia y es una taquiarritmia, ¿verdad? No hay una taquicardia fisiológica. Bueno, la insuficiencia cardíaca también podríamos usar. Está correctamente indicado. ¿Para qué? ¿Para qué utilizaríamos en una insuficiencia cardíaca? Justamente para contrarrestar el efecto renina, ¿verdad? Para disminuir el efecto renina, para disminuir las catecolaminas que se activan en la insuficiencia cardíaca, y también para disminuir el gasto de consumo de oxígeno en una insuficiencia cardíaca. Bueno, y síncopes vasovagales, ¿verdad? Que generalmente son respuestas exageradas del nervio vago. Por ejemplo, esto pueden experimentar si, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a quitarle sangre a la compañera, ¿verdad? Entonces ve la jeringa enorme ahí, una reacción vagal y se desmaya. Hay un colapso. No sé si les pasó eso en la práctica de en la práctica de micro, seguramente microbiología o bioquímica. Se clavaron todo mal ahí, se desmayaron ya, ¿verdad? Ocurren situaciones de estrés en donde el sistema vago, ¿verdad? El nervio vago responde de manera anómala y hay vasodilatación y hipotensión, ¿verdad? Entonces le vendría bien para un control del sistema vagal. Bueno, complicaciones secundarias del infarto agudo miocardio reciente, arritmias, isquemias, etc. Complemento también del hipertiroidismo. Eso es una indicación también del metoprolol. Se puede utilizar como fármaco secundario al propanolol, ¿verdad? Su dosis inicial suele ser 100 miligramos día, y la contraindicación, frecuencia cardíaca menor a 45, que sería una bradicardia bastante interesante ya, a partir del bloqueo de primer grado. ¿Y qué significa bloqueo de primer grado? Bloqueo AB. Bloqueo aurículo-ventricular. Acá está el problema, ¿verdad? ¿Y cuándo es bloqueo de primer grado? Cuando el PR es muy largo. ¿Qué tan largo? Ustedes ven que tienen cuadraditos esto. Ven que el electrocardiograma tiene cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Cada cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeños. Si el PR dura más de 5 cuadrados pequeños, se llama bloqueo AB de primer grado. Entonces, a partir de ahí, olvídense de usar beta bloqueante, ¿no? Presión menor a 100 de sistólica, presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, también considerar su uso.
En insuficiencia cardíaca grave. ¿Quiénes de los beta bloqueantes podríamos usar en la insuficiencia cardíaca grave? Tiene que ser un agonista parcial con actividad simpático-mimética intrínseca. Recién pasamos. Se llama pindolol. Pindolol o acebutolol. 2 fármacos nomás. Cuidado, Takahiro, pregunta, anota eso. Pregunta de examen. ¿Cuál de ellos podemos usar en la insuficiencia cardíaca grave? Y la condición es que tiene que tener actividad simpático-mimética intrínseca y tiene que ser un agonista parcial. O sea, como fármacos antihipertensivos son muy malos, pero en este paciente le vendría muy bien porque toda la función está deteriorada, ¿verdad? Pindolol. Actividad simpático-mimética intrínseca, ¿verdad? Está en negrita. Debería estar en rojo, ¿no? Peligro. Rojo, peligro. ¿Peligro de qué? De que salga en el examen, ¿verdad? De que salga en el examen. Bueno, acá vemos. Esto sería, ¿qué nos quiere decir esto? Esto es, ustedes saben contar la frecuencia cardíaca en el electro, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Bueno, 1500 dividido cuadrados pequeños o 300 dividido cuadrados grandes, dice, ¿verdad? O a ojo. ¿Cómo es a ojo? Acá vemos que justo este cae sobre un cuadrado grande, 300, 150, 100, 75, 60, 45, aproximadamente. 45. Si quieren calcular esto es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 cuadrados pequeños. O sea, 1500 dio 31, ¿cuánto da? O sea, estamos calculando cómo... Estamos aprendiendo cómo calcular la frecuencia cardíaca de paso. 1500 dio 31, 48. ¿Está bradicárdico o no? Muy bradicárdico. Este electrocardiograma. ¿Le darían un beta bloqueante? No, contraindicado, ¿verdad? Tiene onda P, por lo tanto es una bradicardia sinusal. Lo más probable es que esté consumiendo beta bloqueantes, ¿verdad? Ni le conocemos al paciente. Ahora, ¿qué esto nos señala? Onda P, QRS, T, P. P no conduce, P conduce. P no conduce, P está encima del QRS, ¿verdad? Este generalmente se llama bloqueo AB de tercer grado, ¿verdad? Bloqueo AB de tercer grado. Ustedes ven que la frecuencia cardíaca auricular, que está en rojo, las flechas rojas son la frecuencia auricular y los QRS son las ventriculares. Cada uno está por su lado. Quiere decir que hay una separación auricular y ventricular independiente. Este es el peor bloqueo que existe. Tiene una alta chance de morirse, ¿verdad? Una alta chance de morirse. La única forma de corregir esto no es con beta bloqueantes ni con adrenérgico, es con un marcapaso, el famoso marcapaso, ¿no? Bueno, yo les conté la historia del bloqueo de tercer grado que teníamos. Es una historia inédita, ¿verdad? Era un abuelo, tenía 90 años aproximadamente, y tenía este ritmo maligno, ¿verdad? Este es el ritmo maligno más grave que existe, ¿verdad? 90 años, indígena. Era indígena. ¿Cuál es el problema de que sea indígena? No tiene ni un peso, ¿verdad? No tiene ni un real, no tiene ni un guaraní. Entonces, ¿cuánto cuesta un marcapaso? Y cuesta 14 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿De dónde va a quitar 14 millones de guaraníes el pobre paciente de 90 años de etnia indígena, ¿verdad? Entonces no teníamos qué hacer con el paciente, sabíamos que era una bomba de tiempo,
que en cualquier momento iba a parar y iba a fallecer. Llegó el momento. Era a las 3 de la mañana aproximadamente, cuidado, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y paró el paciente. Le reanimamos 20 minutos. Bueno, le comunicamos a la familia, paró, falleció el paciente. No tenía pulso, no tenía... Perfecto, falleció. No había mucha esperanza, la posibilidad de conseguir un marcapaso era nula. Bueno, nos fuimos, estábamos completando ya, pasaron 30 minutos por ahí del paro y nos dice la familiar, parece que se mueve otra vez mi paciente, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? No puede ser si ya no tenía pulso, no tenía ritmo. Nos fuimos, pulso, ¿verdad? 30 minutos después de morirse, tenía pulso, ¿verdad? Y ustedes saben que después de 20 minutos no se reanima más. Cuando pasa 20 minutos no se reanima porque el cerebro está frito, ¿verdad? Ya está totalmente isquémico. Es imposible que haya vida cerebral, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó al día siguiente? El abuelo estaba despierto, estaba hablando y estaba lúcido. Ritmo cardíaco controlado, ¿verdad? O sea, ya no tenía un bloqueo AB de tercer grado, no sabemos qué pasó. Pero el paciente estuvo 30 minutos muerto y el cerebro no le pasó absolutamente nada, ¿verdad? Fue un caso de bloqueo AB de tercer grado. Hasta ahora nunca nos pasó algo similar. Según la literatura eso es incompatible, ¿verdad? No puede pasar esas cosas, pero pasó. Bueno, el atenolol, para que se recuerden del bloqueo AB de tercer grado, ¿verdad? El atenolol es un antagonista selectivo beta 1, que no posee efecto simpático mimético, o sea, agonista, ni efecto anestésico local. Bueno, es un fármaco muy hidrofílico, nuevamente tiene un problema de absorción, y esta propiedad hace que penetre muy escasamente al sistema nervioso central. O sea, esto es una ventaja realmente. Porque recuerden que si penetra mucho el sistema nervioso central, produce depresión y produce mayor somnolencia, ¿verdad? Bueno, su seguridad es un poco más larga que el metoprolol, eso le da mayor estabilidad. La absorción, mala. Recuerden que si es hidrofílico, se absorbe mal, lento, ¿verdad? Semivida es larga, 5 a 8 horas. O sea, mejoraron la vida media. Y hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal crónica, con tasa de filtrado glomerular menor a 35 ml minuto. ¿Verdad? ¿Para qué usamos el atenolol? Hipertensión arterial es muy bueno, cardiopatía coronaria, dice, alguna enfermedad isquémica, angina de pecho, como dice ahí, arritmias, también para disminuir el riesgo de complicaciones post-IAM, complicaciones arrítmicas, enfermedad de Graves-Basedow. Ustedes saben que la enfermedad de Graves, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune de la tiroides, de la glándula tiroides, que produce un hipertiroidismo extremo, ¿verdad? Que se caracteriza por ojos saltones, más conocidos como proptosis, ¿verdad? Entonces los ojos son enormes, ¿verdad? Salen, incluso dice que en casos extremos puede salir afuera. O sea, es un problema este tema de Graves. Y el único que produce es Graves. Un hipertiroidismo no Graves no produce exoftalmos, ¿verdad? Bueno, dosis inicial en hipertensión 50 miligramos día, dosis máxima 100. Un fármaco muy controlable, muy buen perfil farmacocinético, ¿verdad? Su dosis suele ser un comprimido día, generalmente ya es suficiente. Y nos dice, este sí está en rojo, ¿eh? Cuidado, beta bloqueante que causa menos efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué efectos? Depresión, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene cierta depresión, mayor o menor, este sería el indicado si necesita un beta bloqueante. Y también produce menor somnolencia, ¿verdad? Bueno, el acebutolol es otro fármaco. ¿Se recuerdan del pindolol? Bueno, este se le parece. Es un antagonista beta 1. El pindolol era no cardioselectivo.
Moderada actividad simpático-mimética intrínseca, dice moderada, o sea, su potencial es importante y es estabilizador de membrana también. O sea, es un buen antiarrítmico y es un buen, generalmente, agonista parcial. Buena absorción, metabolismo activo, alcanza una conversión a diacetolol, que es su forma activa del fármaco. Biodisponibilidad puede variar de 35 a 50%, que no está mal comparando con otros beta bloqueantes. Y la vida media del acebutolol es 3 horas y del diacetolol, que es la forma activa, puede llegar hasta 12 horas. Y se elimina por riñón generalmente, ¿verdad? Bueno, el acebutolol está indicado en hipertensión arterial, en arritmias auriculares y ventriculares, podría ser porque tiene buena reserva, y han de alto riesgo, y este síndrome bastante complicado, Smith-Magenis, que es una cromosomopatía, que tiene varios síntomas, tiene la frente amplia, tiene rasgos faciales característicos de una cromosomopatía, y este paciente generalmente, o esta persona que nace con este Smith-Magenis, tiene un problema grave que es la inversión del ritmo circadiano. Duerme de día y está despierto toda la noche. Entonces, generalmente, ¿cómo podemos cambiar eso? Melatonina, ¿verdad? ¿Conocen la melatonina? Se usa para dormir, un sueño tranquilo. Entonces se usa durante la noche la melatonina y antimelatonina durante el día. El problema del Smith-Magenis podría controlar los síntomas adrenérgicos de esta enfermedad. Son muy agresivos estos pacientes, ¿no? Son muy agresivos. O sea, no son pacientes tranquilos, son esos que te tiran algo por la cabeza, ¿verdad? Entonces, para bajar el sistema adrenérgico podría utilizarse el acebutolol, y no produce muchos efectos hipotensores ni bradicárdicos porque es un fármaco agonista parcial. Recuerden que esta cromosomopatía viene con niños y adolescentes, ¿verdad? Bueno, inicio 400 miligramos para la hipertensión arterial. Ya vamos terminando, ¿eh? Ya se quieren ir a la Semana Santa. Falta poco. Bueno, antagonista de los receptores beta con efectos adicionales, ¿verdad? Tienen un efecto extra. Primera y segunda generación no tiene esto, a partir de la tercera aparece. Bueno, el efecto adicional consta de vasodilatación. Ese es el efecto adicional, muy importante para mejor control de la hipertensión arterial. Bloqueo alfa. ¿Cuáles son los que tienen bloqueo alfa? La betalol, aparece en nuestro fármaco peligroso, es no selectivo. Bucindolol, bevantolol y nipranidol, ¿verdad? ¿Cuál es el más famoso acá? La betalol, ¿verdad? Mayor producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador local. Celiprolol, carteolol, vopindolol y nipradolol, ¿verdad? Suena a trabalengua, ¿verdad? Agonistas beta 2. Si agonizamos el beta 2 y antagonizamos el beta 1, pueden llegar a producir vasodilatación también los beta 2. Celi, carteolol, vopindolol y nipradolol. Acá el más famoso es Celi y Carte, ¿verdad? El resto no está muy disponible. Bloqueo de los canales de calcio, carvedilol, bevantolol y betaxolol. El único que tiene injerencia sobre los canales de potasio se llama tilizolol, que no está muy disponible, ¿verdad? No es un fármaco accesible. Y los antioxidantes, el único que tiene un efecto antioxidante es el carvedilol. Bueno, acá tenemos la betalol, el peligroso. Ahí viene su forma de ampollas, ¿verdad? Es un antagonista competitivo de los receptores beta 1 y beta 2 y alfa. O sea, tiene un efecto adicional que no tienen los otros, que es el alfa 1. Por lo tanto, es un potente vasodilatador periférico también. Muy buen antihipertensivo, pero el problema es que es beta 2 antagonista. O sea, está contraindicado en
asmático, ¿verdad? Que es el que usó esta señora, ¿verdad? Y bueno, características. Disminuye la presión arterial por bloqueo beta 1, muy bien. Vasodilatación por bloqueo alfa 1 y tiene actividad simpático-mimética con el beta 2. Tiene una actividad agonista beta 2. Muy utilizado endovenoso. ¿Para qué? Crisis y emergencias hipertensivas, que ustedes ya saben qué es la diferencia, ¿verdad? Bueno, se inicia a 2 a 5 minutos y su pico máximo es 15. Este fármaco se puede usar hasta cada 15 minutos. No como el nalaprilato que podemos usar a las 6 horas recién. Esto podemos usar cada 15 minutos. Su tiempo de duración puede llegar hasta 2 a 4 horas. Eso no significa que cada 4 horas vamos a usar. Y se puede utilizar en crisis en las gestantes. ¿Se recuerdan que en las gestantes casi nada se podía usar hasta ahora? IECA, ARA2, aliquireno, contraindicado, ¿verdad? No se puede usar. En nalaprilato, no, ¿verdad? Entonces este sí podemos usar en las crisis hipertensivas en las gestantes. Bueno, el carvedilol, ya vamos terminando, nos falta 3 diapositivas. Bueno, el carvedilol es un antagonista de los receptores beta de tercera generación. Suena mejor. Bueno, posee una actividad farmacológica singular. Se asemeja al betalol y bloquea los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1. Pero se le agrega algo. Tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. O sea, el carvedilol es muy bueno siempre y cuando el paciente no sea asmático o EPOC. Se absorbe con rapidez, es muy lipofílico, ¿verdad? Y su unión proteica, por supuesto, suele ser alta, 95%. Vida media larga, cómodo, se puede usar 1 o 2 veces por día, 10 horas. Y por último, el nebivolol, el fármaco beta 1 selectivo o cardioselectivo, como quieran llamarlo, que tiene efectos adicionales, o sea, es de tercera generación. ¿Qué tiene de nuevo? El agonista selectivo beta 1 de tercera generación, ya dije, con actividad vasodilatadora endotelial mediada por óxido nítrico, o sea, tiene un efecto adicional que no tienen los de primera o de segunda. Además, este fármaco tiene propiedades antioxidantes, igual que el colega carvedilol, favorece el mecanismo de carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Mejora el perfil lipídico. Recuerdan que los beta 1 selectivos tenían ese poder. Y aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, acá viene algo muy interesante. Le vendría muy bien a los pacientes hipertensos, obesos y prediabéticos, ¿verdad? Si es diabetes tipo 2, mejor aún porque mejora la sensibilidad a la insulina, que es el problema de la insulinoresistencia, ¿verdad? Y mejora también el gasto cardíaco y el flujo sistémico. O sea, el fármaco perfecto sería un nebivolol. El único problema es el precio, ¿verdad? El nebivolol es uno de los beta bloqueantes más caros que te disponemos. Cuesta más o menos entre 200 y 250 mil la caja para 30 días versus un propanolol que cuesta 30 mil guaraníes, ¿verdad? O sea, la diferencia es gigante, pero las ventajas son enormes, ¿verdad? Son enormes. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas. Pocas, ninguna. ¿Aprendieron algo nuevo hoy? Cuidado con el corazón. Este.